Muy buenos días, hermanos. Hoy es 21 de marzo del 2021. Les doy los buenos días a todos los que nos saludan, a todos los que nos acompañan en esta mañana, a los que se conectan en directo y también a los hermanos que nos escucharán más tarde. En muchas oportunidades nos quejamos cómo se nos trata como hermanos y como familia, que somos muy ingratos. Por eso yo les pregunto, ¿cómo tratas a los demás? Nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos, más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios. Porque ni aun Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a Él. Como Dios dice en la Biblia, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Aunque en realidad es Dios quien nos da la paciencia y nos anima, a Él le pido que nos ayude y los ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Así todos juntos podrán alabar a Dios el Padre. En este pasaje, el apóstol Pablo se refiere a los que somos fuertes, es decir, a los que han crecido espiritualmente, y los exhorta a soportar las flaquezas y debilidades. Y les dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto es lo que Dios quiere que hagamos y para ello es necesario que crezcas espiritualmente cultivando una íntima comunión con el Señor. A medida que crezcamos espiritualmente y la imagen de Cristo se refleje en nosotros, iremos teniendo más en cuenta las necesidades de los demás en lugar de las nuestras propias. Pues ni aun Cristo se agradó de sí mismo, dice el versículo 3. Les voy a contar una historia que me gustó. Un predicador pidió al dueño de una caballeriza local el mejor caballo que tuviese y le dijo, voy a llevar a mi esposa a dar un paseo y deseo lo mejor para la ocasión. Mientras enganchaba un caballo al coche, el dueño de la caballeriza le dijo, este animal es todo lo perfecto que puede ser un caballo. Es bueno, dócil, inteligente, está bien entrenado, es obediente, siempre buena disposición, responde instantáneamente a todas las órdenes, nunca patea, nunca se para en las patas ni muerde y solo vive para complacer a los que lleva. Entonces el predicador le dijo suavemente al dueño, ¿cree usted que podría convencer a este caballo a que se hiciese miembro de mi iglesia? Claro, el predicador lo dijo a modo de chiste, pero ¿qué iglesia tan poderosa podríamos tener si todos los cristianos tuviésemos como prioridad el complacer a Dios? Lamentablemente, nuestra naturaleza humana hace que nos inclinemos a pensar primeramente en nuestros propios deseos y regalamos a un plano secundario el hacer el bien a los demás. Esto es lo contrario a lo que la Biblia nos dice que hagamos. En su carta a los Filipenses, Pablo los exhorta a imitar a Cristo de la siguiente manera: no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a la igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Ciertamente, no solo la iglesia, sino también el mundo en que vivimos sería muchísimo mejor si actuáramos de esta manera. Claro que por nosotros mismos nunca lo logramos, pues nuestra naturaleza carnal tiende a ser egoísta y nos mueve a situarnos por encima de aquellos que nos rodean, en lugar de estimarlos como superiores a nosotros mismos. Pero si permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, poco a poco nuestra actitud irá cambiando y podremos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice el pasaje de hoy. Pongamos todo nuestro esfuerzo en aplicar esta palabra a nuestras vidas. Estemos conscientes de nuestra debilidad humana y dediquemos todos los días un tiempo a la oración y a la lectura de la palabra de Dios. A medida que profundizamos en nuestra relación con el Señor, el Espíritu Santo irá controlando nuestra manera de pensar y actuaremos de manera que el hombre de Dios
sea glorificado. Es tiempo de querernos unos a otros, de cuidarnos unos a otros. Este tiempo que Dios nos regaló como familia, no desperdiciemos en pleitos, en contiendas y en pensar en el divorcio, porque ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. Padre Santo, yo te ruego que me ayudes a no considerarme superior a los demás, sino todo lo contrario, poniendo siempre sus necesidades por encima de las mías propias y así glorificar tu nombre en mi vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén, 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 Señor. Los dejo en compañía de nuestro amado Pastor John Jairo. Amén. Gracias, amor. Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, Dios los bendiga mucho más de lo que han sido bendecidos. Y a esto me refiero no en que Dios va a derramar más bendiciones, porque todas ya están derramadas. Me refiero a que podamos entender cuáles son esas bendiciones derramadas por Dios para el provecho de nosotros y para su gloria. ¿Y qué es su gloria? Su gloria es todo lo que Él dispuso para que lo conociéramos, para que lo entendiéramos y pudiéramos vivir conforme a su deseo, a su voluntad, que es lo mejor para nosotros. Bueno, un paréntesis por favor, a los miembros de nuestra iglesia les informo, les recuerdo más bien, próximo sábado tendremos nuestra asamblea ordinaria. Recuerden que esto es algo obligatorio y además es importante que lo hagamos porque es donde damos a conocer cómo estamos en todos los aspectos administrativos de nuestra iglesia. Así que los esperamos, oportunamente les va a llegar el link por el que se pueden conectar a través de la aplicación Zoom. Los que no la tienen, por favor, descárguenla en su celular o en su computador. Y los que quieran ir pueden ir, tenemos un cupo de 40 personas, así que no creo que haya ningún problema. Los esperamos sábado a las 10 de la mañana, sábado 27 a las 10 de la mañana. Bueno, muy bien, vamos a entrar en materia, primero dándole gracias a Dios porque todos los días son nuevas sus misericordias y hoy es un nuevo día y por lo tanto nueva su misericordia. Y le damos gracias a Dios y nos unimos también al momento que está pasando nuestra hermana Rosalía Vázquez, que ha perdido a su mamá en este día, pero confiamos y creemos que ella ha partido con el Señor, porque Rosalía ha sido un modelo, un ejemplo. Ella vivió sus últimos, al lado de su mamá, por los últimos prácticamente 10, 12, 15 años. Le dio todo lo que ella podía darle y más. Y creo que ha sido testimonio para su mamá y para toda su familia. Así que si nos estás viendo hoy, Rosalía, recibe un abrazo de todos nosotros con mucho cariño. Te acompañamos en todo este proceso. Algunos desde la distancia, otros pues de pronto pueden más cercanos, más cerca a ti. Quiero darle gracias a Dios también por nuestra congregación, porque estamos dando pasos definitivos, dando pasos en dirección a lo que Dios nos enseña, nos señala, y creo que muchos y ojalá, oro para que sean todos, van a despegar hoy, van a despegar en su deseo de servirle con más ahínco, con más entrega al Señor. Entonces, por favor, oremos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en todo lo que vamos a hacer hoy, en la palabra que nos ha dado para hoy, en su deseo para nosotros, y porque nada nos falta, porque todo lo tenemos en Él. Padre bueno, Señor, ayúdanos a disponernos para ti hoy. Quita, por favor, tú que todo lo puedes y que lo sabes, quita todo estorbo de nuestras vidas en este momento. Permite que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, se disponga totalmente a recibir lo que nos quieres decir, a hablar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú atiendes al afligido, al oprimido, al triste, al acongojado. Tú suples para las necesidades de todos tus hijos. Y por eso, Señor, te alabamos y bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestra enseñanza de hoy es la gracia sobreabunda. La gracia sobreabunda. Y quiero iniciar con un versículo que usé el domingo pasado, casi terminando la enseñanza sobre la bondad del desierto.
porque el objetivo ahora es avanzar en el entendimiento de nuestra realidad como hijos de Dios, que nos permite operar poderosamente cuando estamos convencidos de lo que el Señor ha dispuesto en nosotros, para nosotros, con el fin de lograr su propósito. Y su propósito no es otro que el que todos los hombres lo conozcan, porque conociéndolo entramos en todo lo que es su provisión, su protección. Vamos por favor a Romanos, capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5 de Romanos, versículo 20. Y yo ruego que las personas cada vez más se añadan a estas enseñanzas. Dice Romanos 5:20, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobre todo le pido, por favor, se concentre en la última parte del versículo, porque todo creyente, y espero que usted lo sea, debe partir de este énfasis al final. Es decir, donde dice, allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Piensa en esto, y ojalá se le quede este versículo grabado, porque nosotros ahora estamos en la gracia, y la gracia está sobreabundando, es decir, está por encima de todo lo demás. El pecado fue puesto a la luz cuando la ley fue expuesta. La humanidad entiende lo que es pecado, lo que no es la voluntad de Dios, solo cuando entiende lo que es la ley. Porque la ley ilustra lo que es el pecado, lo cual es lo que el hombre ha vivido como su ambiente propio, que también lo aleja de la presencia de Dios, trayendo sobre sí mismo la gran tragedia de estar apartado de la perfección de Dios y de su propósito divino para el hombre de que viva en esa perfección. Es decir, si no está la ley, si no hay algo que ilustre al hombre cuál es su estado, el hombre simplemente no lo entiende, cree que lo que vive es normal, ese es su ambiente, en ese se desarrolla, en ese ha crecido, nació, creció, seguramente va a morir, pero el problema es que no conoce el resultado, no conoce cuáles son las consecuencias de este ambiente de pecado, no sabe a dónde se dirige. Y entonces se enfoca en lo que es vano, lo que es perecedero, lo que es pasajero. Se enfoca en los placeres de la vida que son engañosos, ¿sí? Que son engañosos. Entonces, por eso fue que esta intervención de la ley fue necesaria. Fue necesaria. Ahora, el no conocer la ley no quiere decir que no se sufran las consecuencias de violar la ley. ¿Ok? Y entonces la persona que no conoce la ley sencillamente pues no le interesa. Pero si llega al conocimiento y al entendimiento de la ley, comprende realmente cuál es su real situación. Entonces era importante que el hombre se diera cuenta de su condición, a qué era, a lo que obedecía, a dónde lo estaba conduciendo o lo está conduciendo y cuál sería su destino final. O sea que la ley en realidad es buena, porque habla con verdad. Enseña lo que no es bueno para el mismo hombre. Por consiguiente, al hombre ser ilustrado sobre su condición, hizo que el pecado en cada uno se notara de inmediato. Y por eso es que dice el versículo, abundó, es decir, fue notorio. Todo el mundo lo entendió. Todo el mundo supo en qué estaba, cuál era su estado, y entendieron entonces qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que gobernaba su corazón, y a la vez les enseñó que les estaba llevando a su propia destrucción al tener un destino eterno separado de Dios. Por eso dice el versículo, esta intervino para que aumentara la transgresión o aumentar el pecado. Es decir, no es que enseguida la ley fue enseñada, el hombre comenzó a pecar más. No, el hombre ya estaba pecando, pero no lo sabía. Se dieron cuenta de que estaban viviendo en pecado y que esto era lo que abundaba en ellos.
lo cual hizo entonces que ellos anhelaran tener un rescate, una salvación de ese estado de pecado. Pero el pecado no solo trae pensamientos y actos malos por parte de las personas. Debemos saber que el pecado trae otras consecuencias destructivas que nunca fueron el deseo de Dios para los hombres. Entonces el estar apartado de Dios los expuso al deseo de Satanás, el cual tiene como misión matar, robar y destruir. ¿Sí? Este es el objetivo de Satanás. Y él es capaz de hacer muchas cosas, inclusive de encantar al hombre con tal de él lograr el objetivo. Él no es amigo de nadie. Él no es el mejor socio de nadie, ni el mejor amigo de nadie. Satanás solamente quiere matar, robar y destruir. ¿A quién o a qué? Pues él quiere acabar con toda la creación perfecta de Dios, empezando por su máxima, que es el hombre. Si el hombre, que es a quien se le entregó el dominio del mundo, porque Dios le entregó todo al primer hombre y a la primera mujer, para que ellos lo administraran. Si ellos pudieran infectarse con el pecado, por supuesto que entonces todos sus actos los conducirían a autodestruirse y por lo tanto destruir toda la demás creación, porque estaba en poder de ellos, en dominio de ellos. Entonces se cumple el objetivo de Satanás. Satanás comienza a apartar al hombre de Dios y el hombre comienza a vivir conforme a su propia voluntad y comienzan entonces todo lo que nosotros de ahí en adelante ya sabemos que pasó y que vivimos como consecuencia. Es decir, todas estas cosas que estamos viviendo hoy son consecuencia de que Satanás entró al dominio que tenía el hombre. Por eso es que no hay solución en los hombres para absolutamente nada en este mundo. El hombre por sí solo no puede hacer nada porque todos nacimos allí, en ese estado, perdón, todos fuimos infectados por el pecado, la creación misma, y por eso vemos el mundo como está, cada vez degenerándose más, porque el hombre no tiene conciencia de lo que es bueno, de lo que es perfecto, de lo que es correcto. Esto va a suceder siempre a menos que el hombre tenga a Cristo en su vida. Tener a Cristo en su vida es, Él nos adorna, Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos santifica, Él nos hace aceptos ante el Padre y Él nos capacita para recibir su Espíritu, el Espíritu Santo. Mientras esto no suceda, mientras esto no esté así, todo lo que el hombre haga no pasa de ser buenas intenciones sin llegar a reales soluciones. Ahora bien, esa condición perdida en el pecado en la que estaba el hombre, también trajo consigo la enfermedad, la desolación, la ansiedad, la incertidumbre, la pobreza, la incredulidad, la incapacidad, la violencia y bueno, cada uno de ustedes si quiere le sigue agregando a esta lista toda la infinidad de cosas que cada uno ya de nosotros conocemos. Entonces dice la palabra que abundó el pecado. Y esto enseña solamente nuestra incapacidad, nuestra debilidad e impotencia para ser perfectos. Que nada está en nuestra fuerza para ser aceptos ante Dios. Y el asunto es que el hombre no lo entendía porque tampoco lo sabía, no conocía su estado. Para él ese era su estado normal porque no conoció otro y por eso la ley. Por eso vino la ley, para enseñarle al hombre ese estado de miseria. Y eso lo que nos indica es que Dios ha tenido misericordia del hombre. Cuando aparece la ley, comienza a manifestarse con más ahínco, con más fuerza, el amor de Dios y la misericordia de Dios, porque dice la Escritura que Él nos amó y siempre lo ha hecho. Y tanto lo ha hecho que su deseo es que todos estemos en su presencia por siempre.
Ahora bien, el hombre entiende que tiene una gran necesidad de algo superior que lo saque de ese estado. Esa es la insatisfacción propia. Eso es el vacío que muchas personas, por no decirlo todas, alguna vez han sentido o sienten. Algunos no lo saben todavía, pero lo necesitan y lo necesitan llenar. Por eso buscan en otras cosas, buscan llenar ese vacío o esa necesidad en otras cosas, como por ejemplo vicios, religiones, ideologías, leyes, culturas, poder, vanidad, etcétera. Ellos creen que es allí donde su vida va a estar plena y completa. Y nunca lo va a estar. Porque el hombre no fue hecho para esas cosas. El hombre fue hecho para tener una relación íntima con Dios, con el Padre Celestial. Ahora, por el otro lado, otros lo saben, o sea, saben y entienden que es Dios quien suple esa necesidad. Por ejemplo, como lo dijo el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 9. Y mira cómo Pablo comprendió esto. Y usted recuerda la historia de Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Él mandaba, él tenía el poder para hacer que o mataran o encerraran en la cárcel a los cristianos, no importaba su edad, no importaba su género, no importaba nada. Y cuando el Señor le hace esa revelación del mismo y Pablo cae a tierra, se postra, él entendió que Dios lo amó y entendió que Dios tuvo misericordia de él. Y entonces en esta carta a los Corintios él dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, Pablo estaba viviendo unas situaciones muy personales y él estaba simplemente enseñando lo que era el hombre, su debilidad, y que por la gracia que él había recibido, él ya se sentía pleno. Y sus debilidades solo le enseñaban su impotencia, su incapacidad. Amén. La gracia le enseñaba el poder de Dios en él. Entonces la gracia es la que suple toda esa necesidad del hombre, sobrepasando, y escuche bien, sobrepasando la abundancia del pecado. La gracia es mucho más fuerte, más poderosa, más abundante que lo que puede tener o puede hacer el pecado. Por eso es lo que a todos los hombres debería bastar, la gracia. Por eso Pablo dice, bástate mi gracia. El Señor le estaba diciendo, confórmate con lo que yo te doy. Para ti debe ser suficiente lo que yo hago contigo, lo que yo te doy y lo que te espera. La gracia de Dios es eso que Él ha dispuesto para todo aquel que crea en lo que Jesús hizo en la cruz, derrotando al que tiene por objetivo matar, robar y destruir. Jesucristo es el garante del poder de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no sea objeto del control de Satanás y tenga un destino diferente al que le esperaba. Ahora, si el pecado es grande, si el pecado que usted tiene lo considera tan grande y llega a pensar que ni siquiera Dios puede perdonarle ese pecado, no ha entendido esta escritura, porque la escritura dice que si el pecado que usted tiene es grande, la gracia es mucho más grande que ese pecado. Y eso es lo que quiere decir sobreabundar. La gracia sobreabunda. No quiere decir que entonces, como usted tiene pecado y la gracia es mayor que ese pecado, entonces usted puede pecar todo lo que quiere y dedicarse a hacer eso para que le sea más gracia. Lo que quiere decir
es que el pecado, que era lo que abundaba, trayendo todas estas consecuencias catastróficas al hombre y la creación, ahora es puesto fuera del panorama del hombre con tal supremacía para que sea objeto de todo lo que Dios ha dispuesto para él, mientras viva en este mundo y luego que deje este mundo. La gracia es todo lo que el hombre podría anhelar. ¿Por qué la gente a veces no lo quiere? ¿Por qué no acepta esto? ¿Por qué la gente cada vez más se está apartando al menos de los principios morales de Dios? ¿Por qué la gente ya está totalmente engreída o embeída en lo que es el pecado? Y porque a un corazón abierto y sincero, los cristianos no hemos sido ejemplo para eso. Porque nosotros siempre hemos seguido religiones, más no una relación personal. Porque no nos hemos desprendido de eso que no tenemos que cargar más. Y entonces queremos conjugar las dos cosas cuando no se puede. Usted no puede tratar de vivir como vivía antes de su nuevo nacimiento cuando usted ha nacido de nuevo. Usted no puede tener dos naturalezas. Usted tiene solo una naturaleza. Ahora, donde hay debilidad, ¿y cuál es la debilidad? La debilidad del alma, la debilidad puede ser falta de sabiduría, falta de perdón, falta de amor, falta de sinceridad, falta de muchas cosas. Donde hay enfermedad, donde hay angustia, donde hay pobreza, la fuerza de Dios, el poder dunamis de Dios, dinamita de Dios, ese poder extraordinario, literalmente de Dios, sobreabunda. Sobreabunda. Ahora, piensa en esto. Si usted ha nacido de nuevo, el poder de Dios está en usted. ¿Y cuál es el poder de Dios? El que lo hace una nueva creación y le da todos los elementos para que usted aprenda a vivir como esa nueva creación, y usted ya es el hijo de Dios, usted es un hijo de Dios. Entonces, si usted aprende a vivir como hijo de Dios, todo ese poder extraordinario de Dios, pues está a su favor, está en usted. Está en usted, está dispuesto para que usted lo use y lo aproveche. Nosotros todos sabemos que debemos dejar este cuerpo algún día. Sí, todos vamos a pasar por esa muerte primera de la que habla la Biblia. Y gloria a Dios, aunque este no era el deseo de Dios. Él creó hombres y mujeres eternos, con cuerpos perfectos, pero el pecado dañó todo esto. El pecado hizo que este cuerpo que cargamos se hiciera corruptible, que se desgastara y se enfermara. Y por eso Dios ha ido a cortar el periodo de vivencia de los hombres. Al principio vemos en la Biblia que hubo gente que vivió 900 años. Después empezamos a ver gente que duró 120. Ahora el que dice la Biblia, el más fuerte vive 80 y más. Lo que quiere decir es que Él ha tenido misericordia. Porque como este cuerpo se dañó, necesitamos desprendernos de él. Por eso la vida no termina aquí en la muerte terrenal. La vida simplemente continúa desprendiéndose de lo corruptible para recibir uno incorruptible a los que creemos en el Señor. Ahora, sin embargo, mientras eso sucede, es decir, mientras usted viva en este mundo y llegue hasta el último destino, podemos disfrutar el poder de Dios desde ahora y para siempre. O sea, esto no se va a limitar con nuestra muerte física. ¿Sí? Ahí no va a quedar, ¿no? Esto continúa. Pablo trajo una revelación tremenda en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 21. Romanos 5, 21. Mire lo extraordinario, y ojalá usted sea de los que tome nota y profundice más en la meditación de las Escrituras. Y piense mucho en esto y le dé vueltas y vueltas en su mente. Romanos 5:21 dice, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Permítanme explicar esto de la manera más sencilla que puedo. El pecado reina en el dominio de la muerte, es decir, él se apoderó de la muerte, él fue el que hizo que los hombres murieran, porque causa muerte espiritual. O sea, esto no es solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Recuerde la composición del hombre, espíritu, alma y cuerpo, en ese orden, de adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo. Y él causó la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Hizo que el hombre se separara de Dios. No que Dios se separara del hombre, sino que el hombre se separara de Dios. Eso es la muerte espiritual. Entonces él obra como le parece, el hombre obra como le parece. De ahí en adelante, desde que se separó de Dios, comenzó ya no a obrar como Dios le estaba enseñando, sino como a él le pareció. ¿Y cómo le pareció? Como la influencia que estaba recibiendo, porque él entró en el dominio de Satanás, en el mundo de Satanás, en el reino de Satanás. Por eso dice que el pecado reina, ¿sí? Reina. El pecado reina en la muerte. Entonces, el hombre entra en el dominio de Satanás. Entonces el hombre obra como le parece, pierde sus principios morales, va en contravía total de lo correcto y el orden establecido de Dios. Y cada vez más el hombre está más lejos de Dios, porque cada vez más confía en su propia inteligencia, en su propia prudencia. No sabe, el asunto no es que el hombre no sea inteligente, claro que lo es. ¿Cuál es el punto? Que su inteligencia está limitada. Su inteligencia, que antes estaba conectada a la sabiduría de Dios, ahora está desconectada de esa sabiduría y sencillamente es un ejercicio intelectual lo que hace siempre. Su desarrollo es intelectual. ¿Por qué lo digo de esta manera? ¿Por qué no me refiero a una sabiduría, sino a una inteligencia del hombre? Porque si el hombre hubiese seguido conectado a la inteligencia de Dios, a la sabiduría de Dios, pues nunca hubiera usado su inteligencia en contra de sí mismo. Desde que conocemos, o por lo menos yo, que soy uno de los jóvenes de este siglo, del siglo pasado, nosotros no conocemos sino la maldad, la autodestrucción, el poder de la bomba atómica, las guerras. Cada vez más el hombre usa su inteligencia para autodestruirse. O sea que eso no es sabiduría. Eso es un poder intelectual, mas no es sabiduría. Y no sabe el hombre que está en ese estado en el que está siendo reinado por la muerte, por Satanás. Recuerde que la misión de Satanás es matar, robar y destruir. El hombre no sabe que está en ese estado a menos que entienda lo que dice el Señor por revelación del Espíritu Santo a través de su palabra. El problema es que el diablo ha hecho su trabajo muy bien hecho y ha hecho que los hombres vean a la Biblia como algo retrógrado, como algo primitivo, como algo cavernícola, porque fue escrita hace más de 2000 años. Mucho más de 2000 años, hace más de 5000 años. Entonces ellos creen que esa palabra que fue escrita antes, esa moral que está allí expresa, si ustedes son estudiosos se van a dar cuenta que ahí hay tema para cada asunto del hombre en la vida, pues es más actualizada que lo que el hombre piensa, pero el hombre simplemente no usa su inteligencia, no usa la sabiduría de Dios, usa su propia inteligencia. Entonces de esa manera el pecado tenía al hombre y tiene al que no cree en lo que hizo Dios a través de Jesucristo. Es decir, lo tiene bajo su control, dominado, reina para ese hombre la muerte y no lo sabe. En ellos reina el pecado porque el pecado tiene al hombre pecador bajo la sentencia de muerte eterna, totalmente separado de Dios. Por eso es que el cristiano tampoco debe decir es que yo soy un pecador. Si usted es un pecador, está entonces diciendo yo estoy bajo el reinado del que reina para muerte, del pecado. O usted vive bajo el reinado del Señor Jesucristo, o usted vive bajo el reinado del pecado. Y por eso dice,
la Biblia que en Cristo reina la gracia de Dios por la justicia. En Cristo reina la gracia de Dios por la justicia. Y cada vez más usted va a encontrar, cuando usted entra a la Biblia, que dice los que estamos en Cristo. Entonces fíjese, si usted está en Cristo, Cristo es el que reina. ¿Y qué es lo que reina? La gracia de Dios, el favor de Dios sobre usted. ¿Y por qué? Por la justicia. ¿Cuál justicia? Pues la justicia de Dios. Y esa justicia se reveló en Jesucristo, que es el plan de salvación en el Evangelio de Cristo. Es decir, Jesús dio su vida por usted. Esa es la justicia de Dios. Él pagó por usted, Él fue maldito por usted, para que usted pudiera entrar a la gracia de Dios. ¿Y cómo lo logró Jesús? Pues porque Jesús, en sujeción perfecta a Dios, no pecó, obedeció a todo lo que Dios dijo, hizo caso a todo lo que Dios le enseñó, hizo todo lo que vio hacer de Dios, dio su vida por todos los hombres, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y eso quiere decir que obtuvo la victoria sobre Satanás. O sea que el reinado de Satanás sobre aquel que crea en lo que hizo Jesús por él, pues sale de ese reinado. El reinado de Satanás se acaba allí, sobre esa persona. La gracia, es decir, escúcheme, está sobre cualquier persona que crea, no sobre algunos, porque Él murió por todos. Dice la Escritura en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea que Él murió por todos, todas las razas, todos los credos, todos. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto? Que la gente no conoce eso, lo que Él hizo por él, por ella. O sea que la gracia a favor de Dios, la gracia o el favor de Dios reina por el evangelio en el creyente que vive conforme a lo que el Señor le enseña y tiene por fin o resultado la vida eterna del creyente. Si el mundo está lleno de pecado, entonces Dios está lleno de gracia, que es más abundante que el pecado, para rescatar al pecador. Por eso, si usted es creyente en Jesucristo, usted no es pecador, Él lo justificó. El problema es que cuando usted dice yo soy pecador, usted todavía no ha aprendido a verse como Dios lo ve. Usted ha aprendido a verse como Satanás lo ve y como Él le enseñó. Entonces el poder de Dios se manifiesta en nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos de esa vida de pecado y de aflicción. Por eso nos gozamos. Por eso es que nos alegramos de saber que hay alguien que nos ha tendido el camino, y ese camino es con C mayúscula. O sea, no es cualquier camino, sino el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, para salir de ese estado de pecado donde nos reinaba el pecado, y entonces nos alegramos de encontrar también un nuevo lenguaje, nuevas actitudes y un poder inigualable que habita en nosotros para hacer obras maravillosas, con el fin de que Dios sea conocido por todos los hombres. Por eso es que en la meditación que nos trajo Cielo, ella decía, amen a los demás, sírvan a los demás. Usted complace a Dios cuando ama a los demás, cuando ama al prójimo. Pero el problema es la mente condicionada, como hablábamos hace 8 días. Esa mente cautiva, que le han enseñado a usted que si lo miran feo, usted también mírelo el doble de feo. Que si no le hacen un favor, pues usted tampoco le haga un favor a nadie. Que si a usted le cachetean, pues devuélvale 3 puños, etcétera. Y eso nos han enseñado a viva para usted, solo para usted, y usted es lo único que importa en la vida. ¿Sí? Pero así no es en Dios. Jesús nos dio el ejemplo, porque Él tenía que morir por nosotros, pero dio su vida por nosotros, nos enseñó. Pero aún más, toda la provisión de Dios para el creyente se hace visible en la medida en que aprenda a depender de Dios. Y estoy hablando de todas las cosas que necesitamos en esta vida, pero esa es una vida centrada en Cristo, ocupada en Cristo, no centrada en los bienes materiales, no centrada en los sueños mundanos, en el sueño del hombre, en el egoísmo del hombre, porque eso nos lleva a una vida totalmente bajo el control de Satanás para destruirnos. Así que esto es indispensable conocerlo.
Esto es indispensable entenderlo. ¿Sí? Es indispensable salir de esa religiosidad, mi hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué es indispensable? Porque estamos en el tiempo de la oportunidad de Dios. Yo puedo ver, por ejemplo, y lo digo de todo corazón, cómo la gracia de Dios se ha mantenido sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa y sobre la vida de mi familia. Y ahora ha llegado un tiempo de logros para nuestra congregación Adoración en Bogotá y Viterbo. No logros humanos, sino logros en Cristo para su gloria. Porque el Señor nos está guiando a dar pasos de fe con poder, no ciegos ni irresponsables, sino definitivos que van a marcar la vida de aquellos que han decidido no dejarse guiar más por la tendencia del mundo, por esas corrientes del mundo. Yo veo a una congregación llena de hombres y mujeres de todas las edades, sirviendo con gozo y valentía, con dedicación al Señor. Personas que quieren dejar atrás sus propias visiones para seguir lo que el Señor está mostrando con tanta claridad. Bueno, y no quiero ser egoísta, yo hablo de las iglesias que yo conozco. Adoración Bogotá y Adoración Viterbo, las conozco las dos. Conozco sus miembros. Bueno, en Viterbo hay miembros nuevos, todavía no los conozco, pero confío en que los pueda conocer pronto. Y son tiempos de victoria. No son tiempos de lamentos ni de aflicción ni de COVID. No son tiempos de la globalización, no son tiempos, aunque eso está pasando, pero no son tiempos de encerrar, no son tiempos de esclavizar. Son tiempos de gozo, son tiempos de liberación, son tiempos de sanidad en el alma y en el cuerpo. Y muchos van a ver la gloria de nuestro Señor inundando sus vidas. Al punto, mi hermano, al punto que levantarán las manos al cielo como David lo hacía para alabar los atributos, el amor y el poder de nuestro gran Dios. Ahora bien, no quiere decir esto que las cosas que esperamos sucederán de inmediato. Nosotros esperamos en Dios. Este es el gran poder del que cree a Dios. La gran virtud del que cree en Dios. De esperar a que Dios diga cuándo y cómo. ¿Cuándo hay que moverse? ¿Recuerdan el pueblo de Israel en el desierto? Solo cuando la nube se mueva. Solo cuando la columna de fuego se mueva, ustedes se mueven. O sea, no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios diga. Porque Él es quien sabe mejor lo que es bueno para nosotros y en qué tiempo. Tal vez algunas cosas que nosotros esperamos ni siquiera las vamos a ver en nuestro tiempo, sino que otros lo verán. Y no quiere decir que fracasamos. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, se va a dar cuenta que estos hombres de Dios, y ahí está hablando de una lista tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento, eran hombres de fe, porque la fe no es exclusiva del Nuevo Testamento de la gracia. La fe viene desde siempre. El deseo de Dios es que el hombre se comunique con Él, que tenga una relación especial con Él, cada hombre. Y usted ve allí en el capítulo 11 de Hebreos, ve estos hombres que trabajaron, que hicieron, que obraron, fueron en el nombre de Jesús y no han visto todavía lo que el Señor tiene definido para ellos. Murieron esperando, pero ellos saben que lo van a tener. ¿Dónde están? En un lugar de descanso, preparado por Dios. ¿Y dónde estarán los otros que no han creído? Ellos también tienen su lugar especial, pero no es de descanso, es de tormento. El autor de Eclesiastés, el hijo de David, Salomón, dice la palabra que no ha habido hombre más sabio que él en la tierra. Mire que llega a esta conclusión. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y fíjese, y note usted que dice bajo el cielo, porque en el cielo no hay tiempo, no hay límite. Allá por eso nadie se envejece, nadie se degenera. Dios no tiene límites. Pero aquí abajo sí tenemos límites. Aquí estamos medidos por el tiempo. Entonces lo importante es la confianza, la seguridad que desarrollamos en Dios, en su poder,
en su naturaleza. Y todo esto es lo que nos permite descansar. Yo quisiera como dar un parte de testimonio aquí, porque yo entiendo el amor por los hermanos, entiendo el deseo de los hermanos de que uno esté bien, y más cuando uno es pastor. Yo tenía cuando estaba empezando en mi caminar en Cristo hace, bueno, no sé cuántos años, pero desde el año 92, estamos hablando casi de 29 años. Y yo pensaba que los pastores eran tipos diferentes, como llenos de algo, como superpoderes, como que a ellos no les pasaba nada, como que ellos eran realmente hombres naturales, eternos, como que no se enfermaban, como que no tenían problemas, como que, en fin. Y en la medida en que fui creciendo espiritualmente me di cuenta que la vida no se trata de estar perfecto en este cuerpo, en este mundo, sino de estar perfecto en la presencia de Dios, bajo lo que Él es y lo que Él dice que soy. Y yo entiendo que mi objetivo no es este mundo, es la vida eterna. O sea, este cuerpecito se tiene que quedar. Yo entiendo eso. Pero algunos hermanos quieren medir mi fe por mi salud. Y no creo que lo hagan de mala intención, pero creo que lo hacen por el deseo, más no por la fe. ¿Sí? Pues claro que nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar en unas condiciones lastimosas, de congoja, porque la enfermedad es congoja. Nadie quiere estar en esa condición. Pero tampoco Pablo quiso estar en la cárcel, tampoco Pablo quiso sufrir naufragios, sufrir persecuciones, que lo apedrearan, etc. Tampoco Pedro quiso sufrir persecuciones y ellos estaban predicando a Cristo. Tampoco Bernabé quiso morir apedreado, pero él miraba al cielo cuando le caían las piedras encima. Yo me imagino que su cuerpo sentía dolor, pero él tenía su mirada centrada en el cielo y pudo ver al Padre. Y creo que eso fue lo que lo apartó del dolor. Entonces, lo que sí es cierto, mis queridos hermanos, es que nosotros estamos en el plan de Dios para este mundo. Cada creyente es la voluntad de Dios en lo que ha diseñado para la salvación de los hombres. Usted está en ese plan si es que usted tiene el Espíritu Santo, como dice Pablo. Ahora, escuche, usted está al servicio de Dios, no es al contrario. No se despierte cada mañana a pedirle a Dios, Señor, dame el pan, Señor, dame el arriendo, Señor, dame la ropa, Señor, dame... Usted dele gracias a Dios porque ya tiene todo eso. Él lo prometió. Amén. Entonces usted está en ese plan de Dios, en esa visión de Dios para el mundo. Usted ha sido apartado, usted fue limpiado, usted fue santificado para que usted recibiera el Espíritu Santo de Dios, pudiera entender lo que es realmente el plan de Dios y sea activo, sea útil en las manos de Dios. Esto no es una visión o no es un plan de hombres. Los hombres proponemos formas, proponemos estrategias para llevar ese mensaje y hacer discípulos, pero es de Dios que lo hagamos en todo tiempo. Y creo sin lugar a duda que este es el tiempo más especial para lograr que podamos hacer discípulos por cualquier persona que lo quiera hacer. Usted está en esa capacidad. No piense que usted tiene que saber teología para hacer discípulos. Recuerde quién era Pedro, recuerde quién eran la mayoría de los apóstoles. Y a ellos fue encomendada llevar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hacían? Solo hablaban lo que el Espíritu les daba. Dios dará lo necesario a cada uno para que esto sea posible. Me refiero a, si usted ya tiene el Espíritu Santo, le va a dar lo que tiene que hacer. Le va a dar las ideas, le va a dar las palabras. Solo hágalo. Por eso lo invito a que oremos, hermano. Y quiero hoy, en este momento, si usted me lo permite, y usted quiere hacerlo, que oremos juntos, recordando la oración de Pablo por la iglesia. Aquella oración que se encuentra en Efesios,
Bueno, Pablo le hizo a la iglesia de Éfeso, que estaba en Éfeso. Está en Efesios capítulo 1, versículos 16 al 21. Esta es una oración poderosa, esta es una oración de Pablo por los demás. Mire cómo dice, y si usted se une en este momento, en esta oración, es poderosa. Y Pablo les dice, Efesios 1, 16 al 21, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. Piense en esta oración. Esta oración, como la oración de sanidad, cuando usted realmente ora por sanidad de su cuerpo, de otra persona, cuando usted hace ese énfasis y solo anhela que esto suceda, que la sanidad suceda, esa oración como para fortalecer su espíritu, pueden ser las oraciones de cada día, porque necesitamos que más gente conozca a Cristo, pero es indispensable que usted primero lo entienda mejor. Y necesitamos que haya más unión entre los miembros del cuerpo. Hay personas que están aprovechando este momento para alejarse de la iglesia. Lamentablemente, uno no puede hacer mayor cosa. Pero yo quisiera que la gente no se apartara de la iglesia, porque ¿saben por qué? Porque el Señor dice que es bueno, porque allí encontramos lo que son los valores, la unidad, el poder de la unidad, el trabajar como un cuerpo. Hay personas que hacen algo por el Señor y quedaron agotadas y no quieren saber más. ¿Por qué? Porque les tocó lidiar con los demás. Solo recuerde que Pablo está hablando con conocimiento de lo que es y hace el Espíritu Santo que ahora mora en los creyentes. Por favor, permítame recordarle cuáles son las virtudes de este Espíritu de Dios. Esto está en el Viejo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Bueno, aquí en el Viejo Testamento está explicado, en el Nuevo Testamento está mencionado apenas, y eso está mencionado en Apocalipsis, pero vamos a leer el Viejo Testamento. En Isaías capítulo 11, versículos 1 al 2. Y una vez más, vuelva sobre la lectura. Isaías 11, 1 al 2. Dice, del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Y hay dos puntos, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo y de poder, espíritu de entendimiento y de temor del Señor. Son 7 atributos, no 7 espíritus diferentes. Capacidad del Espíritu de Dios que vino al creyente a través de Jesucristo. El Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor, que también se puede traducir como dependencia de Dios, que como hizo Jesús, el Dios hombre, simplemente sujeto a lo que Dios le decía. Total obediencia, sujeto a Él. Si usted analiza cada uno de estos atributos, entenderá que hay entonces un gran poder morando en los templos preparados para el Señor a través de la fe en su obra redentora. Ese templo es usted, si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Claro. ¿Y con qué fin? Con el fin de ir por el camino que Él nos señala a través de su palabra. Recuerde la prédica del domingo anterior donde entendimos
lo que es morir a sí mismo, morir a sus propios sueños terrenales para hacer cosas aún mayores que las que alguna vez usted notó o soñó que pudo hacer en esta tierra. Por eso la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso es tan descriptiva de lo que necesitamos adquirir día a día, sabiduría, entendimiento, para usar todo este poder de Dios a nuestro favor. Mi hermano, mi querido amigo, yo lo invito a que no se deje llevar por la corriente de este mundo, no se deje llevar por las circunstancias, que es lo que hoy es la corriente, el temor, el miedo, pandemia, o al contrario, enloquezcámonos porque eso es mentira. Por la violencia intrafamiliar en los hogares, esa es la corriente de hoy. Por la no fe en nada, la anarquía total. No se deje arrastrar. Esfuércese, continúe. Vamos a orar. Y por favor, mientras oramos, atienda a estos mensajes. Si tiene dudas, si quiere que tengamos comunicación con usted, escríbanos. Este es nuestro correo. Y si usted tiene en su corazón ayudar a este ministerio, aquí le damos todos los datos. Padre, te doy gracias, Señor, por estas personas que están escuchando, por estos hermanos. Yo sé, Señor, que la palabra que tú anuncias no vuelve a ti sin hacer lo que tiene que hacer en cada persona. Y yo sé, Señor, que tú estás redarguyendo corazones. Sé, Señor, que tú estás llamando gente. Sé que hay algunos que se resisten, pero yo sé que tú eres más poderoso que esto, Señor. Y yo sé, Señor, que de alguna manera tú los vas a traer al camino, al verdadero camino. Solo hay un camino y tú eres el camino. Yo sé que tú los vas a seguir guiando, Señor. Y yo sé que tú nunca los vas a abandonar, porque esas son tus promesas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por nuestra sanidad. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos das. Gracias, Señor, por el poder que mora en nosotros, el cual, Señor, va a salir para aquellos que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos toda gloria y honra. Amén.